Empecemos con acoplamiento magnético y circuitos acoplados. Si nosotros tenemos una bobina aislada de autoinducción L y de N número de vueltas, si hacemos circular por ella una corriente que está variando con respecto al tiempo, esa corriente crea un flujo magnético. Ese flujo magnético phi se asocia con las n vueltas de la bobina y nosotros podemos decir que presente ahí en esa bobina existen lambda enlaces de flujo igual a n por phi. La variación de esos enlaces de flujo con respecto al tiempo induce un voltaje V de t. Como los enlaces de flujo son iguales a n por phi, podemos escribir que esto es igual a n por d phi a dt, considerando de que n es constante, n el número de vueltas de la bobina. La polaridad de este voltaje inducido la podemos señalar sin ningún contratiempo, recurriendo a la referencia combinada o referencia estándar que ya hemos visto nosotros. Aquí nosotros también podemos decir lo siguiente, que el flujo phi es creado por la circulación de la corriente I y la variación del flujo phi induce el voltaje B. Por tanto, podemos decir que el voltaje B debe ser proporcional a la variación de la corriente. En efecto, el voltaje B es igual a L por dI a dt, en donde L, la constante de proporcionalidad, no es otra que el coeficiente de autoinducción de la bobina o inductancia propia de la bobina. Eso ocurre si tenemos una bobina aislada. Vamos a considerar ahora que tenemos dos bobinas situadas una cerca de la otra. Una primera bobina de autoinducción L1 y de N1 vueltas. Y una segunda bobina de autoinducción L2 y de N2 vueltas. Vamos a hacer circular una corriente variable respecto al tiempo a través de la bobina 1, una corriente I sub 1. Esa corriente crea un flujo. Parte del flujo creado por la corriente I sub 1 retorna por el aire sin alcanzar a enlazarse con la bobina 2. A ese flujo creado en la bobina 1 y que no se alcanza a enlazar con la bobina 2, le vamos a llamar phi sub 1, 1. Flujo de dispersión o flujo de pérdidas. Otra parte del flujo creado en la bobina 1 sí alcanza a enlazarse con la bobina 2.
al flujo creado en la bobina 1 y que se alcanza a enlazar con la bobina 2, le vamos a llamar Φ 1,2, flujo de enlace o flujo mutuo. De tal manera que el flujo total creado en la bobina 1 es igual a Φ 1,1 más Φ 1,2. Como la bobina 1 es de N1 vueltas, nosotros podemos decir entonces que en la bobina 1 existen lambda 1 enlaces de flujo, igual a N1 por Φ sub 1. La variación de esos enlaces de flujo con respecto al tiempo inducirán un voltaje en los extremos de la bobina 1 de lambda 1 a dt, inducen un voltaje en los extremos de la bobina 1 que le vamos a llamar B sub 1. Como lambda 1 es igual a N1 por Φ sub 1, podemos escribir que esto es igual a N1 por de Φ 1 a dt. N1 es constante para la bobina número 1. Es el número de vueltas de la bobina 1. Debemos recordar que la corriente I sub 1 crea al flujo Φ sub 1 y que la variación de este induce el voltaje B sub 1. Por tanto, es correcto decir que B sub 1 debe ser proporcional a la variación de la corriente I1 con respecto al tiempo. Y en efecto podemos escribir que B1 es igual a L1 por DI1 a dt. Ese es el voltaje inducido en los extremos de la bobina 1 como consecuencia de la circulación de una corriente por esa bobina. A ese voltaje le vamos a dar un nombre. A ese voltaje le vamos a conocer con el nombre de voltaje propio inducido. Y de manera general podemos definir al voltaje propio inducido del siguiente modo. El voltaje propio inducido es el voltaje que se induce en los extremos de una bobina, es el voltaje que se induce en los extremos de una bobina como consecuencia de la circulación de una corriente a través de esa bobina, como consecuencia de la circulación de una corriente a través de esa bobina. La polaridad del voltaje mutuo, del voltaje propio inducido, la podemos señalar sin mayor contratiempo, recurriendo a la referencia combinada o referencia estándar para un elemento pasivo. La corriente va
de más a menos a través del voltaje. Vamos a asumir que la bobina 2 está en circuito abierto. Pero a pesar de que está en circuito abierto, asociada con la bobina 2, tenemos también nosotros lambda 2 enlaces de flujo. Enlaces de flujos que será igual a N2, el número de vueltas de la bobina, por Φ12, el flujo de enlace o flujo mutuo. Flujo creado en la bobina 1 y que se alcanza a enlazar con la bobina 2. La variación de estos enlaces de flujo con respecto al tiempo van a inducir un voltaje en los extremos de esa bobina, voltaje que le vamos a llamar V2. Considerando que lambda 2 es N2 por Φ12, podemos escribir que esto es igual a N2 por d Φ12 a dt. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente: el flujo Φ12 es creado por la circulación de la corriente I1 y la variación de Φ12 induce el voltaje V2. Por tanto, nosotros podemos decir que el voltaje V2 debe ser proporcional a la variación de la corriente I1 con respecto al tiempo. En efecto, ese voltaje es igual a M por dI1 a dt. M, la constante de proporcionalidad, recibe el nombre de coeficiente de inducción mutua entre las bobinas. Coeficiente de inducción mutua entre las bobinas. O simplemente inductancia mutua.